un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Y gracias por seguir aquí con nosotros. Ahora vamos a hacer un giro al programa, ¿verdad, Rebeca? Sí, así es. Porque tuvimos una conversación muy interesante con el escritor Javier Sicilia, que nos hizo el favor de concedernos una entrevista telefónica el día de hoy. Y entonces queremos hacer pasar esta entrevista de Javier Sicilia. Todos yo creo que nos necesitamos mucha presentación sobre Javier Sicilia, este poeta, escritor, novelista, ensayista, activista, ¿no? Que ha hecho esta gira de la paz, ¿cómo se llama? La paz y la justicia. La paz y la justicia. Y sobre todo porque mañana, miércoles 30 de enero, se presenta a las 11 de la mañana aquí en el auditorio del CUC. Sí. Con una plática que va a moderar la doctora Angélica Hernández Obledo. La entrada es libre y verdaderamente, si usted puede, no se lo pierda. Para eso le vamos a dar esta muestrita, como dicen, para muestra un botón. Para muestra un botón de esta conversación, pues siempre tan interesante, y estas palabras que siempre nos deja escuchar y que, bueno, tienen una profundidad increíble, ¿no? Bueno, para que se quede usted con ganas de asistir mañana, vamos a la entrevista con Javier Sicilia. Bueno, Javier, muchas gracias por aceptar la entrevista y quisiéramos preguntarte por estos tiempos tan convulsos, tan difíciles en los que estamos viviendo, de tanta violencia y que a veces como que no los entendemos. Tú hablas mucho de una crisis del lenguaje en medio de este mundo que tenemos tanta información y tanto ruido. ¿Qué nos podrías platicar al respecto para entender mejor? Porque muchas veces lo que pasa es que no entendemos lo que está pasando. Sí, mira, yo creo que es una de las vertientes que se ha tocado muy poco, Rebeca y Tamaris, en la cuestión de la violencia, ¿no? Siempre se aborda muy sociológicamente o muy desde la perspectiva política o antropológica, nomás en una de sus vertientes, pero yo creo que hay una base, aún una capa mayor para analizar que no se toma mucho en cuenta, ¿no? Precisamente porque yo creo que porque vivimos sumergidos allí, que es el lenguaje, ¿no? Yo creo que toda violencia nace en un principio de la base fundamental de lo que es el ser humano, el lenguaje, ¿no? Y lo que del lenguaje tiene de sentido, ¿no? Creo que hemos perdido las significaciones de las palabras, ¿no? Para precisar un poco más, yo citaría a Octavio Paz cuando dice que el mundo está hecho de palabras. Y así es, ¿no? Es decir, los objetos en los que nos movemos o la naturaleza en la que nos movemos son antes palabra, ¿no? Y las fabricaciones humanas son palabras antes y después de ser fabricadas siguen siendo palabras, ¿no? Las nombramos y es en ese momento que aparece otra vez el sentido de la cosa que tenemos enfrente, ¿no? Y yo creo que algo que hemos perdido es precisamente las significaciones. Usamos el lenguaje pues muy empobrecido por un lado, después no tenemos mucha idea de cuál es la profundidad del sentido de la palabra misma, de las palabras, y por otro lado, muchas de esas palabras son meras majaderías, ¿no? Yo oigo a una entrevista con el Chapo o una entrevista con algún sicario y la pobreza de su lenguaje es inmensa. Con eso no se puede entender un mundo ni entender que hay una otredad que sufre, a la cual no puedo violentar, ¿no? Y yo creo que es una crisis brutal de nuestra época, ¿no? Quizá por eso también llamamos esta época posmoderna, en el sentido de que pues ya no hay verdad, ¿no? Cada quien construye su verdad y en ese sentido es el desfallecimiento del lenguaje, ¿no? Paz mismo decía, resumiendo muchos siglos de pensamiento, sobre todo el pensamiento de Herder, que es el padre del romanticismo a nivel filosófico, decía, cuando los lenguajes se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen, ¿no? Había que leer en ese sentido los ensayos de George Steiner sobre cómo los nazis degradaron a tal grado la lengua que terminaron humillando, destruyendo, infrahumanizando a los judíos y a muchos seres humanos a partir del lenguaje, ¿no? De la destrucción del lenguaje. Esto tendría mucho que ver probablemente, Javier, con
con esa inmediatez que tenemos ahora para tener un lenguaje tan reducido y que ya no analizamos nunca lo que está sucediendo. O sea, todo es inmediato, ya no se busca la profundización de las conversaciones, inclusive de lo escrito, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Es un mundo de una rapidez, todo el mundo hablamos, todo el mundo habla, ¿no? La radio está llena de palabras, las televisiones, la publicidad, todos los Facebook, los Twitters, todos hablamos, todos usamos indiscriminadamente el lenguaje y no tenemos tiempo precisamente de la otra parte que es necesaria y que despreciamos mucho del lenguaje, que es el silencio, ¿no? Si no tenemos silencio, pues mucho menos vamos a entender lo que ya está en crisis en el sentido del lenguaje, ¿no? O sea, la palabra viene del silencio y es un proceso muy complejo que trata de expresar una capturación del mundo, una significación del mundo, y termina en el silencio, y el receptor necesita el suficiente silencio para tratar de entender lo que el otro está diciendo y el peso de esa palabra, ¿no? Evidentemente, en un mundo tan rápido como dices, con estas velocidades, donde todo el mundo habla, donde nada hay más viejo que el Twitter de hace 2 minutos, pues evidentemente no entendemos, hablamos pero no entendemos, ¿no? Decimos y utilizamos el lenguaje con tal facilidad y tal desprecio que terminamos por no entendernos y construirnos y movernos en una sociedad salvaje, ¿no? El lenguaje es algo sagrado. Le podríamos dar esa connotación de decir, el lenguaje es lo que nos convierte en humanos, tal vez los que nos permite hasta orar, ponernos en contacto con nuestro ser superior, y de pronto lo hemos vuelto vano, Javier. Sí, absolutamente, ¿no? Sí, toda nuestra tradición, la tradición de Occidente, nace de la palabra, ¿no? El Génesis, y digo, nos guste o no, este es hijo de este mundo, el que vivimos es hijo del cristianismo, muy corrompido, pero es hijo del cristianismo y del judeocristianismo. Abre uno la Biblia y la palabra es la creadora, ¿no? Dios crea mediante la palabra, ordena el mundo, lo saca de las tinieblas mediante la palabra. Toda la Biblia está llena de un sentido tremendo y profundo de la palabra, ¿no? Donde aparece, la palabra tiene un peso. En hebreo la palabra no solo designa, crea, ¿no? No solo nombra, crea. Claro. Como decía Octavio Paz, mucho está hecho de palabras, lo que no se nombra no existe. Está allí, pero solo la palabra le da existencia activa, ¿no? Y después hace algo más esa tradición, ¿no? Y ya en el Nuevo Testamento, el Evangelio nos dice que esa palabra con la que Dios creó se encarnó. Y en ese momento todo ser humano es sagrado, ¿no? Ahí está la palabra encarnada por participación divina, ¿no? Y está todo ese tema. Y cuando también se vacilan las palabras, los órdenes, todo esto que estamos diciendo que está en el corazón de la sacralidad de la tradición judeocristiana que dio a Occidente, pues podemos desaparecer, mutilar, destruir, destazar seres humanos como lo están haciendo en este país, ¿no? Es la ausencia del sentido, la ausencia de la palabra, aunque se hable, ¿no? Tú me hablabas de lo que se llama un analfabeto funcional, ¿no? Sí. Un analfabeto funcional es aquel que lee, que sabe leer, pero que no entiende lo que está leyendo, ¿no? Podríamos decir que nos estamos volviendo hablantes funcionales, que hablamos pero no sabemos lo que estamos diciendo, no sabemos lo que significa la palabra, lo que tiene de peso, de sacralidad, ¿no? Una palabra vana es una palabra criminal de alguna forma porque traiciona la sustancia del mundo humano y de lo sagrado que viene de allí. No trascendemos. Hay que meditar profundamente, ¿no? Sí. Nos convertimos entonces en seres inanimados, digamos, donde recibimos una serie de instrucciones como palabras, pero no profundizamos, no hay esa voluntad, digamos, que también ese libre albedrío que deberíamos de tener deja de existir de alguna manera. Nos volvemos como máquinas con comandos, ¿no? Las palabras nos hacen hacer cosas, pero no nos hacen entender las cosas, ¿no? Nos volvemos en esta época, digamos, de la computación, del internet, de los webs, pues simplemente un objeto de uso para todo, para una herramienta para todo esto, pero ya no lo dominamos, nos domina de alguna manera, ¿no? Absolutamente, y nos domina como comandos, no como sentido, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, ayer en la noche fui a caminar por el malecón, ¿no? Uh-huh. Y
lado tenía el mar, ¿no? Y del otro lado pues teníamos todos los comercios, ¿no? Y los antros y los restaurantes y todo eso. Y yo sentía eso, ¿no? Es decir, el mundo humano vuelto ruido nos quita lo que Heidegger, el filósofo Heidegger, dice, la profundidad de las cosas, ¿no? El mar que estaba ahí no se podía oír. El mar del que dice el gran poeta Eliot tiene muchas voces, ya no tenía ninguna, ¿no? Estaba sobrepuesto un montón de ruido cuya sustancia no es el sentido, es el comercio, es el mercado, ¿no? Es el consumo. Y entonces perdemos incluso la sacralidad de lo que tenemos aquí junto, ¿no? No escuchamos al mar tampoco, ¿no? Y como no escuchamos al mar, no escuchamos las múltiples palabras que tiene el mar, no solo en su oleaje, en la memoria, que es el mar, ¿no? Ahí nacimos, de ahí vino la vida, ahí están los naufragios, ahí hay una historia inmensa en el mar, ¿no? Pero eso lo velamos porque ya no atendemos que todo está hablando, ¿no? Y todo está diciendo, y todo dice desde el fondo de las edades algo que tiene que ver con el sentido. En esta silencio del que nos hablas, que es tan importante recuperar, hay una parte que confundimos, creo yo. Por ejemplo, el no hablar, el estar mudo, a veces lo confundimos, y hablando sobre todo en cuestiones de justicia o de injusticia, lo confundimos con el silencio. ¿Nos podrías aclarar estos términos un poquito más? Sí, no, el silencio es una tensión, ¿no? Uno atiende, bueno, hay silencios terribles, ¿no? Que rayan en la mudez. Ahorita hablo de la mudez, ¿no? Digo, el marido que le está hablando a la esposa y la esposa no está oyendo y está en una mudez atroz, no está entendiendo ni le está interesando, o la mujer que está hablando al marido y tampoco, ¿no? Es decir, porque la mudez no es el silencio, es una forma de silencio perverso, ¿no? Sí. La mudez viene de una onomatopeya que viene del europeo, que es mu, ¿no? Uh-huh. Quiere decir los sonidos que hace alguien que tiene tapado la boca. Ah, ok, ¿no? como amordazado. Amordazado, ¿no? La mudez es eso. Entonces, cuando hay un totalitarismo, ¿no? Como el nazi, o como el de los criminales en este país, o como el de los soviéticos en el estalinismo, lo que había era mudez, ¿no? Auschwitz era la mudez. El miedo a decir. Son la mudez, no es el silencio, ¿no? Sí. El silencio es sagrado y debe ser atento, ¿no? Uh-huh. Es de donde emana la palabra. Pues sí, de veras, Javier, mil gracias por todo lo que nos estás diciendo, porque nos das mucha luz. Tú vas a presentarte hoy en la Feria de la Lectura, ¿es así? Sí, ahí voy a estar. Yo dejé de escribir poesía por muchos motivos. Sí. Es preservar la sacralidad de la palabra en un mundo, precisamente lo que estamos hablando, donde la palabra se ha degradado tanto, que tenemos lo que tenemos, y yo trato de preservar en el silencio, pero me invitaron a leer poesía. Hay una poesía que ya escribí y que ya es palabra, y creo que en estos tiempos, aunque yo ya no la produzca, es bueno nombrarla. Claro. Sí, claro. Y mañana tienes una charla aquí en la universidad, me parece, también, ¿no? Me a las gustaría 11. conversar sobre este tema, ¿no? Sí. Este tema que ustedes me abrieron ahorita, Rebeca y Daineri, y hablar, profundizar más con los muchachos, con los compañeros, con los estudiantes. Ah, eso sería muy interesante, porque yo sí creo que sobre todo las generaciones de los jóvenes tienen que estar muy conscientes de esa capacidad de analizar la palabra, ¿no? Y de devolverle su sacralidad, ¿no? Devolverles. Traicionarla, porque también, o sea, hablamos ahorita de la pequeñez, la reducción del mundo criminal en su lenguaje, ¿no? Claro. Así como un comañón, esos tipos, ¿no? Pero también hay otra perversidad, la de los políticos que usan el lenguaje para mentir, para encubrir el horror, para encubrir la realidad, ¿no? Esa también es una forma de malversar la palabra y hacerla, degradarla y hacerle perder sus sentidos y significados, ¿no? Claro, y necesitamos estar atentos, ¿no? Muy atentos, porque muy atentos, y muy atentos también en saber que el otro, aunque no esté hablando, es alguien sagrado, es una palabra encarnada que está resonando en la profundidad de lo más alto de la creación, que es lo humano. Claro, porque sabes, este ruido lo que nos ha llevado a hacer es a invisibilizar al otro. Exactamente. Y eso es terrible. Está muy bien dicho eso, sí. Eso exactamente.
Sí, ya nuestro oído se cerró, nuestra alma de alguna manera se cerró, se llenó de ruido, ¿no? Ya no podemos percibir nada que viene de afuera porque estamos llenos de un ruido que es totalmente frívolo y sin sentido, ¿no? Sí, brutal, ¿no? Y nos está desajustando en nuestra humanidad. Pues Javier, te queremos dar las gracias por esta mini entrevista. Mañana nos vemos. Hoy no podemos acompañarte porque tenemos el programa, pero mañana con muchísimo gusto estamos aquí en la universidad. Y mil gracias. Rebeca y Dainairi. Damaris es un nombre difícil. Dainairi. Sí. Mil gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario, Javier. Un beso, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues esta fue la mini entrevista, no es cierto, qué pena. La entrevista al escritor Javier Sicilia. Es que nos pareció teníamos tantas ganas de poder continuar más, ¿no? Por eso de alguna manera nos pareció mini, porque nos hubiera gustado tener casi toda la hora de conversación, ¿no? Porque pues Javier Sicilia es un personaje que su voz tiene tanto que decir, ¿no? Y qué manera de hablar. Sí, ¿no? sí. O sea, de verdad tenemos que escuchar, el que habla del silencio, de escuchar, de la atención. No se pierda mañana a las 11 de la mañana Javier Sicilia en el auditorio aquí en el CUC. Y nos tenemos que ir, Damaris. Ya, nos despedimos. Hasta luego. Gracias, Jorge. Creo que ya. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.